¿Qué tal? Videotutorial número 6 del curso de PHP y MySQL, desarrollado por www.cesarcancino.com. En esta ocasión vamos a comenzar con un bloque dedicado al trabajo con la base de datos, o gestor de base de datos más bien, MySQL. ¿Ya? Eh, yo creo que ya estamos en condiciones de ir a generar una aplicación dinámica. ¿Sí? Quizás nos han quedado un par de temas pendientes, por ejemplo, el tema con trabajo con funciones, quizás ver alguna que otra función para trabajar con cadenas, ¿verdad? Con expresiones regulares, pero quiero un poco mm, eh, llegar a la parte de generar aplicaciones donde conectemos PHP con MySQL, y creo que en ese transcurso nos va a valer de, para ir explicando de manera más práctica el tema del trabajo con funciones, ¿ya? Y cada una de las palabras reservadas o funciones propias del lenguaje PHP, que son por ejemplo orientadas a, no sé, a darle formato a un número, a, no sé, a trabajar con cadenas, por ejemplo, a ver el largo de una cadena, ese tipo de cosas, las vamos a ir viendo también en la medida que vamos generando desarrollos. Así vamos avanzando más rápido y creo que se puede ir entendiendo mejor cada concepto porque lo vamos a ir desarrollando en la medida que lo necesitemos, es decir, con un ejemplo práctico, como ha sido la tónica de este curso, ¿ya? Por lo tanto, vamos a comenzar viendo primero qué es una base de datos, ¿ya? Cómo funciona. Vamos a ver un poco de teoría, creo yo, que si bien es cierto, yo trato un poco de sacarle el cuerpo a la teoría, creo que en esta ocasión es necesario que dediquemos por lo menos este video a ver algunos conceptos que son fundamentales para que podamos entender los posteriores temas que vamos a tratar en este curso, ¿ya? Vamos a ver qué es una base de datos, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo es el tema de la integridad referencial, que es muy importante a la hora de trabajar con bases de datos relacionales, ¿ya? Vamos a ver el software con el cual vamos a trabajar, en este caso la ejecución de este curso, ¿ya? Hay muchas formas, pero yo creo que vamos a usar PHP por un tema de estándar, ya que la mayoría de los usuarios aún lo utiliza, ¿ok? Y básicamente eso, ¿ya? Así que como siempre, cerramos la presentación y vamos a ir a trabajar directamente con, en este caso, con un archivo que yo tengo preparado acá ya para que vayamos explicando un poco el concepto. Aquí yo les muestro una tabla, ¿ya? Una tabla hecha en HTML con algunos datos, ¿sí? La voy a, la voy a enseñar, la voy a explicar ya, y con esta tabla y otra más que tengo preparada por ahí vamos a explicar el concepto de cómo funciona una base de datos y qué es lo que se entiende por trabajar con integridad referencial dentro de una base de datos relacional. ¿Ok? Primero quería mostrarles un poco esto que tengo acá en esta otra pestaña del Mozilla Firefox. Eh, si bien es cierto, en el primer video tutorial del curso yo les recomendé trabajar con dos aplicaciones, ¿sí? Podrían escoger dos. Igual hay más, yo les recomendé trabajar con App Server, ¿verdad? O con Champ Server, ¿cierto? Sin embargo hay más, también está EasyPHP, está LAMP Server, que es para los usuarios de Ubuntu, ¿ya? Así que no hay mayor distinción en eso. Yo, por mi parte, me gusta trabajar con AppServer, así que les voy a mostrar un poco, más que todo, la funcionalidad del PHP para que lo conozcamos, ¿ya? Y nos comencemos a meter de lleno con él, para que nos hagamos amigos de él y veamos que él nos va a ayudar a resolver de manera más intuitiva todos los problemas o requerimientos que tengamos al trabajar con las bases de datos que vayamos generando. ¿Ok? Bien. Aquí yo tengo abierto la dirección URL localhost, ¿verdad? http localhost, que es de donde yo accedo al servidor Apache que tengo instalado gracias al paquete llamado AppServer, ¿verdad? Él me instaló una serie de paquetes, que en este caso sería el Apache Web Server. Aquí tenemos la versión, la 2.2.8. Me instaló el lenguaje PHP, la versión 5, ¿verdad? 5.2.6, ¿sí? Me instaló la versión del MySQL gestor de base de datos, la versión 5, y me instaló el gestor, o digamos, sí, llamémosle gestor de base de datos, PHP que es una aplicación a nivel web, ya es muy completa, que nos permite gestionar nuestras bases de datos. Vamos a hacer clic acá, en este botón que tengo acá arriba, y vamos a acceder a nuestra versión de PHP
Aquí se me abre, ¿se fijan? Es algo bien intuitivo. Aquí, por ejemplo, yo tengo la opción de crear una base de datos, ¿ya? Tengo la opción de crear una base de datos. Por ejemplo, voy a crear la base de datos eh, trabajo de curso, ¿ok? Aquí le doy el cotejamiento, que en este caso es más que todo la forma en cómo se van a trabajar los caracteres, ¿ya? Más que todo yo siempre les recomiendo trabajar con UTF-8, es lo mejor. Y en general trabajar con UTF-8 general, siempre. Ujú. Aquí ya tengo un botón que me permite crear la base de datos, ¿ya? Hago clic. Se fijan ya, aquí me dice base de datos de... y me dice el nombre, ¿verdad? Base de datos trabajo de curso, se creó correctamente. Y además fíjense que él me muestra el código con el cual yo también podría haber generado la base de datos. ¿Se fijan? Eso es lo bueno que tiene el PHP que es súper intuitivo porque me permite trabajar con una interfaz de asistentes, cosa que yo siempre he dicho que no me gustan, pero es siempre importante conocerlos, ¿ya? Pero también él me permite trabajar a código. Fíjense que acá en la parte izquierda yo tengo un combo box donde me aparecen todas las bases de datos que tengo. En este caso aquí está la que yo acabo de crear, trabajo de curso, ¿se fijan? Y eso que está en paréntesis, ese número, se refiere a la cantidad de tablas que tiene creada cada base de datos. Por ejemplo, yo voy a ir a ver una base de datos de un carrito de compras que tengo acá. La base de datos se llama carrito. Se fijan aquí, él me muestra todas las tablas que yo tengo creadas dentro de esta base de datos, ¿ya? Dentro de la base de datos llamada carrito. Por ejemplo, tengo una tabla que se llama, a ver, veamos, usuarios, por ejemplo. Vamos a examinarla. Miramos acá, hacemos scroll. Se fijan que acá tengo algunos datos. Por ejemplo, eh, tengo algunos campos, ¿verdad? El ID del usuario, un nombre, un correo electrónico, ¿verdad? Un teléfono, un user, que es el user con el cual se van a loguear en el sistema. Tengo dos tipos de password. Yo después les voy a explicar esto, no se preocupen. Aquí esto es algo que una técnica que yo inventé por ahí, que yo saqué de Google por ahí para un poco ponerle seguridad a mis aplicaciones web, ¿ya? Y este es un campo que le indica el perfil de usuario que tiene, más que todo orientado a darle permisos. ¿Ya? Todas estas cositas nosotros las vamos a ir haciendo en la medida que vaya avanzando el curso, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo la opción en la parte de arriba de volver a la estructura de la base de datos carrito, ¿se fijan? Puedo examinar otra tabla, por ejemplo. Puedo ver también la estructura de alguna tabla. Acá tengo la opción de examinarlas. Aquí tengo la opción de ver la estructura. ¿Se fijan? Acá tengo la opción de buscar mediante los asistentes, cosa que en este curso no la vamos a hacer. Acá todo lo vamos a trabajar a código. Aquí tengo la opción de insertar registros. Quizás esto sí lo usemos, por un tema de comodidad. ¿Ya? Acá tengo la opción de vaciar la tabla, significa que borrarle todos los registros. Aquí tengo la opción de eliminar la tabla. ¿Ya? Bueno, una serie de otros conceptos que más que todo son descriptivos. Por ejemplo, el tipo de tabla, ¿verdad? El tipo de tabla que voy creando, el tipo de cotejamiento que le di, el tamaño en bytes, en kilobytes, ¿verdad? ¿Se fijan? Más que todo eso. Eh, Aquí me permite, por ejemplo, crear una nueva tabla en la base de datos carrito, ¿se fijan? Me dice que le puedo dar el nombre y los números de campos que le quiero asignar. Y ahora les voy a explicar todo lo que es un campo, un registro, una tabla, todo eso, así que no se preocupen. Primero quería mostrarles un poco el software llamado PHPMyAdmin para que lo conozcan y vean que es una herramienta totalmente válida para que vayamos gestionando todos nuestros desarrollos, ¿ya? Vamos por ejemplo a ver otra base de datos. Eh, Estas dos bases de datos que están acá generalmente vienen instaladas por defecto. Es la base de datos MySQL que trae todas las tablas necesarias para que el PHPMyAdmin como tal funcione. Y a su vez también tiene la base de datos llamada PHPMyAdmin que en realidad hace lo mismo. Nos muestra todas las tablas con las cuales trabaja PHPMyAdmin. Ujú. Aquí tengo otra base de datos, esta es de un cliente que le hizo un pequeño software. Se fijan que tiene unas cuantas tablas, ¿verdad? Por ejemplo, tengo la tabla clientes, donde tengo algunos datos de los clientes. Se fijan, unos datos que son importantes de los clientes. Se fijan acá, por ejemplo, tengo una tabla con dominios, ¿ya?
¿Se fijan? Una tabla con dominios. Esta tabla nos va a ayudar mucho. Quizás en un video tutorial próximo vamos a hacer una aplicación para detectar el país desde donde viene el usuario, ¿ya? Y bueno, yo lo hago con esta tabla. Yo lo que hago es detectar la IP del cliente, ¿verdad? Con PHP. A través de esa IP obtengo el dominio, que es esto, ¿verdad? O sea, el dominio geográfico. Y ese dato que obtengo lo vengo a comparar acá con esta tabla y sé inmediatamente de qué país me están visitando. ¿Se fijan? Es una forma, no sé si ortodoxa o no, pero que es muy eficiente para yo saber desde dónde me están visitando. Ujú. En un futuro le vamos a hacer unos cuantos videos, pero primero tenemos que aprender a trabajar con un poco de código MySQL. Yo creo que vamos a dedicar unos cuantos videos a eso. ¿Ok? Bueno, bien, los invito a revisar con mayor detalle lo que nos puede ofrecer PHPMyAdmin. De todas formas, en el transcurso del curso vamos a ir viendo cada una de las propiedades y vamos a ir generando aplicaciones, así que yo creo que cada uno de los conceptos que se ven acá los vamos a ir utilizando. Bueno, por lo menos los principales. Por ejemplo, este que tenemos acá arriba, que es con el cual podemos gestionar todo el código MySQL, ¿ya? A través de consultas de código propio del MySQL. Esto nosotros lo vamos a estudiar bastante para que en definitiva aprendamos que la mayoría de carga de trabajo se la vamos a dar al MySQL utilizando código, ¿ya? Recuerden que siempre todos los cursos que yo voy a hacer van a ser orientados a código. Yo soy muy amigo de trabajar de esa forma. No me gusta mucho usar los asistentes. Creo que el trabajar con código a la larga es la forma en que quedan mejor desarrolladas nuestras aplicaciones, ¿ya? Creo que podemos optimizar de mejor manera nuestros desarrollos trabajando con código. Bien, bien, entonces, visto esto, ¿ya? Quería un poco hacerles un paneo general de lo que es el PHPMyAdmin. Como se fijan, acá pueden verlo desde dos perspectivas, ¿ah? Primero lo pueden ver como una aplicación muy potente que nos va a permitir gestionar nuestras bases de datos, pero también para quien sea más curioso puede mirar el código, fijarse, o no tanto el código, pero mirar por ejemplo la funcionalidad que tiene. Esto está programado netamente en PHP con MySQL. Fíjense, netamente con PHP MySQL y tiene algunas incrustaciones de Ajax. Por lo tanto, es una aplicación muy a tener en cuenta, una aplicación digna de ser revisada con calma a nivel de funcionalidad y quizás copiarle algunas cosas. Por ejemplo, miren, acá en examinar, él me muestra una tabla, ¿verdad? Donde me va mostrando cada registro y tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, este efecto es muy simpático. Este efecto en el que yo me posiciono en un registro, en una fila, ¿verdad? Y me cambia el color al yo colocar el mouse, fíjense. Ejemplos como este son muy interesantes. Fíjense que yo me coloco en cualquiera de las imágenes y me muestra un title, que es lo que yo les decía, ¿se acuerdan? Es muy importante ese tema. Eh, Así que también es una aplicación que se puede ir mirando a nivel de funcionalidad y les garantizo que es una de las mejores aplicaciones que yo he visto programadas con PHP, de verdad. Bueno, no los aburro más con este tema y vamos a lo que nos concierne, que es el trabajo con bases de datos. Vamos a partir mirando esta tabla que yo tengo acá, que es una tabla de una base de datos. Primero que todo hay que decir que una base de datos es un conjunto de tablas que están relacionadas entre sí y que nos permiten almacenar información de determinada forma. Una base de datos, como les acabo de decir, está compuesta por tablas, ¿ya? Cada tabla forma parte de la base de datos y cada tabla a su vez está compuesta por campos. Cada uno de los campos sería esto que yo tengo acá. Por ejemplo, aquí tengo una tabla con 5 campos. El campo ID, el campo título, ¿verdad? El campo detalle, el campo comentario y el campo autor. ¿Se fijan? Cada campo podría ser considerado como una columna. ¿Se fijan? Una columna, una columna con título, ¿se fijan? Una columna con detalle, una columna para el comentario y otra columna para el autor del comentario. ¿Se fijan? Mención aparte, me robé un poco este código del PHPMyAdmin. En realidad me robé la idea, porque el código era muy largo, así que hice lo mismo pero con código mío. Esto es el colocar el mouse y que cambie el color de la fila. Yo les voy a enseñar a hacerlo, yo creo que en el próximo video tutorial vamos a aprender a hacer esto. ¿Ya? Es muy sencillo. Bien, pero volviendo entonces les decía que aquí tengo una tabla compuesta por 5 campos, ¿verdad? Que se podrían interpretar como columnas. ¿Se fijan?
son columnas, ¿verdad? Y cada una de las filas que se generan en esta tabla se llaman registros. O sea, cada fila, ¿verdad? Que en este caso va a llenar cada uno de los campos de la tabla, se entiende como una fila, como un registro, ¿ya? Por lo tanto, una tabla está compuesta de campos, si lo analizamos fríamente, está compuesta por campos y por registros. ¿Se fijan? Acá yo puedo tener n registros. Acá en este caso esta tabla tiene ingresados 4 registros. Eh, Esta tabla es una tabla que yo estoy utilizando en mi página web. Ahora tiene una pequeña variación que se la voy a mostrar ahora. ¿Se fijan? Acá tengo por ejemplo 4 registros. Generación de PHP de un Excel con PHP. Tengo acá una función que yo hice que se llama mostrar y ocultar con JavaScript. En realidad es una función que se la dé un gran amigo chileno llamado JM Aragonese, ¿ya? Un genio en programación. Tengo otro post, otro artículo, digamos, que se llama formulario de contactos con PHP. Y tengo otro artículo llamado detectar navegador con JavaScript. ¿Se fijan? Aquí yo podría tener n cantidad de registros. Una tabla MySQL a mí me ha sorprendido porque funciona. Yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones en este minuto y les garantizo que toda la data de ellos la están trabajando con MySQL, aunque no lo crean. Y la verdad que los sistemas funcionan bastante estables y las bases de datos soportan los datos como corresponde. Hasta el momento no han tenido ningún tipo de problema. ¿Se fijan? Entonces, más que todo eso es una tabla, ¿verdad? No quiero complicar más el asunto, creo que hablar otras cosas ya sería un poco enredar más que ayudar a entender y nunca va a ser mi idea esa. Yo soy bien práctico para explicar, me gusta explicar las cosas con un ejemplo conciso, que se entienda el concepto y lo demás se va entendiendo por el camino a medida que se va utilizando. Ujú. Aquí ya estamos claros que esto es una columna, ¿verdad? El ID es una columna, el título, detalle, comentario, autor, todos ellos son una columna. ¿Se fijan? Y cada uno de estos que se destacan acá, cada fila corresponde a un registro de información que se ha creado dentro de la tabla. ¿Ya? Eh, Cabe señalar que cada uno de estos campos ya puede tener distinta tipología, pueden ser de distintos tipos. Yo ahora les voy a ir a enseñar eso, pero primero quiero ver otro concepto que creo que es súper importante. ¿Ya? Eh, Aquí puedo tener datos numéricos, por ejemplo, datos de tipo texto, datos de tipo fecha, ¿ya? E incluso puedo tener datos de tipo texto grande, textos cortos, números largos, números flotantes, fecha sola, fecha con hora, data time, ¿verdad? Puedo tener una serie de datos, ¿ya? Así que cada uno de los campos puede ser de distintos tipos. ¿Qué quiere decir esto? Que una tabla puede estar compuesta por varios campos y cada uno de esos campos puede estar constituido por cierto tipo de datos. ¿Ya? Eso da lo mismo. Una tabla puede tener varios tipos de datos diferentes. ¿Ya? A eso más que todo quería llegar. Y quería asociar un poco esto ya desde ya quiero empezar a hacerlo con el concepto que vimos en el videotutorial anterior, que es el trabajo con arreglos. ¿Se acuerdan que vimos lo que es un arreglo? Aprendimos a recorrer un arreglo, aprendimos a revisarlo, aprendimos a poblarlo, aprendimos a ir a buscar sus datos y vimos un ejemplo práctico con los arreglos, ¿se acuerdan? Pues bien, una tabla se puede perfectamente entender como un arreglo, ¿ya? Ahí lo vamos a ir revisando en la medida que vamos trabajando con más videos, pero una tabla perfectamente puede entenderse como un arreglo, ¿ya? Por ejemplo, esta tabla se llama artículos y podríamos decir que cada uno de los campos corresponde a un índice del arreglo. ¿Se fijan? Podríamos perfectamente entenderlo de esa manera, ¿ya? Así que se las dejo ahí para que vayan ya haciéndose la idea de que el arreglo va a ser nuestro mejor amigo a la hora de ir a generar códigos de programación. Eh, Bien, creo que ya estamos en condiciones de entender un poco esto. No, tampoco quiero que esto se vuelva tedioso. La verdad, quise detenerme a esto y se ven que me incomoda un poco hablar de temas teóricos, pero creí que era importante explicar esto de esta manera, ¿ya? Como también es importante explicar esto otro de lo que vamos a hablar ahora, que también es interesante verlo, porque generalmente en los foros se consulta y creo que una explicación no estaría de mal. Vamos a explicar un poco cómo se relacionan dos tablas, cómo se relacionan una, dos o tres tablas, ¿ya? ¿Cómo se hace eso y cuál es
la, digamos, la ventaja de hacerlo, por qué se hace, ¿ya? ¿Para qué se hace? Ahora lo vamos a ver. Fíjense, nosotros ya estamos claros que esto es una tabla que tiene campos, que tiene registros, ¿cierto? Pues bien, entonces ahora vamos a ver algo un poquito más complejo que es, fíjense en los nombres de los campos. El primer campo es un campo que se llama ID, ¿ya? Eh, es un campo de tipo numérico, ¿ya? Que fíjense que va generando números de manera autoincrementable. Se fijan, cada registro va tomando un número autoincrementablemente. 1, 2, 3 y más abajo el 4. ¿Se fijan? Bien, aquí el segundo campo corresponde al título del artículo. ¿Se fijan? En este caso el primer título es generación de un Excel con PHP. ¿Ya? El tercer campo, perdón, correspondería al detalle del artículo. Se fijan en este caso que dice, bueno, muchas veces necesitamos generar reportes para nuestros clientes y sin lugar a dudas el formato más popular para estos es Excel. No lo voy a leer completo, pero para que entendiéramos un poco. ¿Se fijan? Sin embargo, el cuarto y el quinto campo corresponden a comentarios asociados a este artículo. ¿Se fijan? En este caso, por ejemplo, yo tengo un comentario que dice muy buen material que nos permite aprender de mejor manera a manejar los lenguajes de programación. Autor, Cristian López. ¿Se fijan? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo dentro de la tabla de artículos, planteada de esta forma, yo estoy guardando, ¿verdad? Guardando, por ejemplo, acá en la tabla 2, perdón, en el registro 2 de la tabla, estoy guardando el título, se fijan, estoy guardando el detalle y tengo otro comentario que dice, quisiera que me indicara más funciones útiles para trabajar con JavaScript. Autor, Rodrigo Ríos. Bien, se fijan, acá yo tengo una tabla en donde estoy guardando dos conceptos diferentes, ¿ya? Primero estoy guardando el concepto llamado artículo, que en este caso está compuesto por dos elementos, que es el título y el detalle. Y estoy guardando otro concepto, que serían los comentarios asociados al título, ¿ya? O sea, al artículo en sí. ¿Se fijan? Sin embargo, planteado de esta forma se ve como un poco enredado, como que no es muy claro. Puesto que, por ejemplo, si, ¿qué pasa si, por ejemplo, y de hecho va a suceder, si hay más de un artículo generado? Significa que esto que tengo acá se va a ir repitiendo, ¿ya? Cada vez que se vaya generando un artículo asociado eh, a este artículo. Cada vez que se genere un artículo, perdón, me enredé. Cada vez que se genere un comentario asociado a este artículo, ¿ya? Se va a ir generando un registro, ¿ya? Y si te fijas no vamos a tener ninguna forma de relacionar, por ejemplo, si queremos después generar una consulta para saber todos los artículos que tiene asociados este título, ¿verdad? Va a ser como un poco engorroso tener dos conceptos insertados dentro de una misma tabla, ¿ya? No sé si se entiende el concepto. Entonces, eso se llama tener redundancia de datos. Creo que es algo que siempre vamos a tratar de evitar nosotros. Para eso nació el concepto del trabajo con la integridad referencial dentro del desarrollo de bases de datos relacionales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso que yo acabo de mencionar? Generar integridad referencial significa colocar o generar, ¿verdad? Que cuando yo tengo más de un concepto, o sea, por cada uno de los conceptos tengo que generar una tabla diferente. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debiera hacer acá? Debiera tener una tabla donde solamente debiera guardar los artículos y en otra tabla guardar todos los comentarios asociados a ese artículo, ¿ya? Y buscar alguna forma para generar una relación entre una y otra tabla. Ahora yo les voy a enseñar la que más se utiliza, ¿ya? Pero más que todo eso es la integridad referencial. Quise plantearles esta tabla, antes de ir a mostrarles la otra que tengo, quise mostrarles esta tabla para ver la forma de no hacerlo, ¿ya? Porque en general yo la primera vez uno se empieza a enfrentar a las bases de datos, uno cae en esto, uno cae en hacer tablas como esta. Y cuando uno se las va a mostrar, por ejemplo, al profesor, el profesor nos pone mala nota o nos dice que está mal y uno no lo entiende muy bien. Entonces es por esto, porque uno en realidad lo que está haciendo es eh, insertar dentro de una tabla más de un concepto. ¿Se fijan? Recuerden que acá tengo dos conceptos. El concepto artículo, que sería que tendría dos campos, el campo título y el campo detalle, y tendría otro concepto que son los comentarios asociados al artículo. ¿Se fijan? Entonces, el ideal acá es que yo tenga esto dividido en dos tablas. Como así, miren, fíjense.
yo tengo acá preparada otra tabla. Aquí ya lo vamos a minimizar esto porque creo que se entiende mejor. Eh, Acá yo tengo lo mismo que tenía en la tabla anterior, dividido en dos tablas. ¿Se fijan? Está dividido en dos tablas. Fíjense que tengo la tabla artículos, ¿verdad? O sea, el concepto del artículo acá lo tengo guardado, en este caso el ID, el título, ¿verdad? Y el detalle del artículo. Acá esto podría tener más campos. Por ejemplo, podría tener un campo donde salga la fecha del artículo, ¿verdad? Un campo llamado autor del artículo, una serie de otros campos, pero creo que no era necesario para explicar esto. Ya cuando vamos a hacer la aplicación, ahí sí va a ser necesario, pero ahora me interesa que entiendan este concepto. Este, este tema quiero que lo entiendan y lo asimilen de la mejor manera porque es la base para que nosotros podamos generar desarrollos que sean realmente eficientes. ¿Ok? Fíjense que acá yo tengo los dos conceptos que tenía en la primera tabla, los tengo separados, cada uno en una tabla diferente. Tengo una tabla llamada artículos, ¿ya? Que tiene tres campos, el ID, el título y el detalle, y tengo una segunda tabla que se llama comentarios. ¿Se fijan? En donde yo voy guardando cada uno de los comentarios asociados a la tabla que está arriba y al comentario que está arriba. Ahora ustedes se estarán preguntando cómo hago la relación entre estas dos tablas. Fácil. Fíjense que en el primer campo de la tabla artículos yo tengo un campo de tipo numérico, ¿ya? Un campo que se va, por cada registro que yo vaya generando en la tabla artículo, este campo se va a ir autoincrementando solo, de uno en uno. Yo les voy a enseñar a hacer eso ahora con código, ¿ya? En este o en un posterior video tutorial, pero lo vamos a aprender, ¿ya? Eso es muy sencillo. Entonces, yo tengo un campo y este campo trabaja como una especie de llave primaria, ¿ya? Y eso es lo que se conoce en programación, o en programación, sí, de bases de datos, se entiende como el trabajo con llaves primarias, con claves primarias, con la famosa primary key, ¿ya? Más que todo es esto, es generar un campo que sea que tenga la capacidad de que no se repita dentro del poblamiento de la tabla. Eso quiere decir que cada vez que se genera un registro, se va a generar un campo de tipo ID, o sea, de tipo autoincrementable, que va a ser único, que no se va a repetir, ¿ya? Ese es un campo que se puede utilizar como llave primaria, un campo que no se nos va a repetir dentro de nuestra tabla, ¿ya? O sea, es un campo cuyo registro no se va a repetir, no va a existir, no van a existir dos registros iguales dentro de esa misma tabla. Pero solamente eso se trabaja con un campo, por lo tanto los demás campos pueden perfectamente diferir uno del otro. Por ejemplo acá, fíjense, la tabla de artículos, yo tengo tres comentarios, fíjense que son diferentes, ¿sí? Tres comentarios que son diferentes, ¿se fijan? Y que cada uno va generando un ID, ¿se fijan? Distinto, que es autoincrementable. Y fíjense que el último campo que tiene esta tabla llamada comentarios es el número uno. Y este campo se llama ID artículo, ID artículo. Pues bien, mediante este campo yo hago la relación con la tabla artículos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un artículo acá en la tabla de que está arriba, ¿ya? Cuando yo tengo un artículo en la tabla que está arriba, yo le genero un ID, ¿verdad? Bien, entonces cuando se genera un comentario relacionado a esta tabla, lo que voy a hacer yo en la tabla de comentarios es guardar ese registro y en el campo ID artículo le voy a colocar el ID que tiene asociado acá, en este caso la tabla artículos, el artículo al que yo me estoy refiriendo. No sé si se entiende. Yo tengo la tabla artículos, ¿verdad? Con un campo llamado ID, ¿se fijan? Pues bien, este campo es el que yo me voy a llevar a la tabla de comentarios para hacer la relación. ¿Cómo se hace eso? Ya después lo vamos a ver con código, con programación, pero quiero que se entienda bien el concepto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cada artículo que yo genere va a tener un ID acá, en el primer campo, ¿ya? Entonces, todos los artículos que yo genere en la tabla perdón, todos los comentarios que yo genere en la tabla comentarios y que estén asociados a un artículo de acá arriba, los voy a hacer a través de este campo, del campo ID artículo. Significa, dicho en términos más sencillos, que en la tabla comentarios yo cada uno de los registros que genere, ¿sí? Tengo que indicarle acá en el campo ID artículo a cuál artículo me estoy refiriendo. En este caso lo hago a través del ID. ¿Se fijan? Esto que yo acabo de hacer acá se llama generar integridad referencial a través de una clave primaria, ¿sí? Esto se puede entender como llave primaria, clave primaria, y esto se podría entender como una clave foránea, por ejemplo. Y más o menos ese es el concepto. Yo me imagino que más de alguna vez lo han escuchado por ahí, el tema
llave foránea, llave primaria, ¿verdad? Bueno, eso es, ¿ya? Esa es la forma de generar una relación entre tablas. Se hace a través de algún campo. No hay una fórmula mágica para hacerlo, no existe. Esta es la forma. Se trabajan a través de campos, campos que están íntimamente relacionados. ¿Cómo hago eso yo? De esta forma, fíjense. En la tabla donde yo tengo la relación, ¿verdad? En este caso el comentario, yo lo único que hago para decirle a qué comentario se refiere es asignarle el ID del comentario, perdón, del artículo al cual se está refiriendo este comentario. ¿Se fijan? Eso se llama trabajar con integridad referencial y con claves primarias y con claves foráneas y todo eso. ¿Ya? Eso lo vamos a ir a ver con código, vamos a ir generando aplicaciones para que se entienda de mejor forma, pero quería un poco dedicar un video a explicar este concepto porque si no entendemos esto va a ser muy difícil que vayamos a entender lo otro, que es cuando lo hagamos con código. Y la verdad, a mí no me molesta que me lleguen preguntas, pero quiero que me lleguen preguntas no relacionadas con esto porque creo que quiero, perdón, que este concepto se entienda bien, quiero que este concepto se entienda correctamente para que después cuando estemos generando desarrollos, las preguntas que me hagan sean relacionadas al código y ese tipo de cosas. Y no nos detengamos, o más bien no los detenga a ustedes, este tema que es como el principal que se debe saber a la hora de ir a generar un desarrollo con una aplicación dinámica. ¿Ya? Quería un poco hacer esto para, como les decía, evitarme eso de que me estén siempre preguntando lo mismo. Cada vez que lo hagan yo los voy a repetir acá este video para que lo revisen las tablas, ambas. De hecho estas dos tablas las voy a incluir en con el video, con el archivo de descarga del video para que las tengan ahí en sus apuntes, las revisen y todo eso. ¿Ya? Eh, pues bien, creo que este concepto ya está, lo voy a dar por entendido, ¿sí? Lo voy a dar por pasado, ¿ya? Y vamos a ir a otra cosa. Acá en el PHP ¿ya? Yo les voy a explicar un poco cómo se crea una tabla, ya para que vayamos trabajando con ella y, y vayamos avanzando, pues. Bien, yo tengo mi PHP abierto, ¿cierto? Voy a presionar acá arriba donde dice servidor localhost para ir al principio, ¿ya? Y yo todo lo voy a trabajar a nivel de código, ¿ok? Por lo tanto acá yo tengo la opción donde dice SQL, ventana de consulta, ¿ya? ¿Se fijan? Se me abre una ventana de consulta, una ventana externa, ¿se fijan? Donde yo voy a ingresar todas mis consultas. Por ejemplo, le voy a decir que me muestre con el comando show databases, hago clic en continuar y él me debiera mostrar todas las bases de datos que existen dentro de del gestor. Veamos. No funcionó. Vamos que estamos aquí en dominios. Perfecto. Vamos a ir, por ejemplo, a la tabla que creamos acá, que es la tabla trabajo curso. La vamos a eliminar. Vamos a ir acá al código. Desde acá sí va a funcionar. Lo que pasa es que no he ingresado a ninguna tabla. Acá yo ingresé a la tabla trabajo curso, me voy a asegurar de eso a través del comando use, ¿verdad? Que me permite acceder a una tabla, a una base de datos, perdón. Le digo use y le digo el nombre de la base de datos a la cual yo me quiero referir, ¿ya? Le coloco el código que es este, use, el comando use, ¿sí? Y le indico el nombre de la base de datos a la cual me quiero, a la cual quiero ingresar. Hago clic en continuar y él me dice su consulta se ejecutó con éxito, ¿verdad? Me dice el tiempo con el que se demoró en ejecutar la consulta y me muestra el código, ¿verdad? Y por supuesto me permitió acceder a la base de datos. Por ejemplo, yo voy a acceder a la base de datos carrito ahora, de la misma forma. Voy acá a la pestaña que dice SQL y le digo use carrito, que es una base de datos que yo tengo acá, ¿se fijan? Hacemos clic y efectivamente ahora me tiene dentro de la base de datos carrito. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Veamos si no funciona ahora el show databases. Vamos a ver. Show databases, database. Hacemos clic. Ahora sí. Nos mostró todas las bases de datos que yo tengo creadas acá en mi PHP ¿Se fijan? Show databases. Eso me muestra todas las bases de datos que tiene el gestor con el que estén trabajando.
Vamos de nuevo al código y vamos a ingresar, por ejemplo, a la tabla carrito, a la base de datos carrito de nuevo. Carrito, ¿ya? Accedemos, estamos dentro de la base de datos carrito y ahora le vamos a decir que nos muestre todas las tablas que tiene. ¿Cómo? Utilizamos de nuevo el comando show tables y me va a mostrar todas las tablas que tiene esta base de datos. Veamos, presionamos en continuar, me dice que la consulta está bien y me está mostrando acá todas las tablas que componen la base de datos carrito. ¿Se fijan? Acá de hecho dice tables in carrito. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Como les dije, yo todas las cosas las voy a trabajar a código, pero siempre es importante que aprendamos a utilizar cada una de las herramientas que nos da para trabajar el PHP ¿ya? Eh, También tengo la posibilidad yo de crear bases de datos a código, de hecho lo vamos a hacer, y de eliminar bases de datos a código. Vamos a ir al código acá y vamos a borrar la base de datos que habíamos creado aquí, que es esta, trabajo de curso. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? A través del comando drop, perdón, comando drop table, ¿sí? Drop table y le colocamos el nombre de la, perdón, drop database, porque vamos a borrar una base de datos. Drop database, ¿verdad? ¿Y cómo se llama la tabla? Trabajo de curso. Entonces le decimos drop database, trabajo, guión bajo, curso. ¿Ya? De esta forma nosotros debiéramos borrar la base de datos. Veamos, presionamos en continuar, me pregunta si realmente deseo drop database y el nombre de la tabla, ya, muy eficiente, ¿verdad? Y presiono en aceptar y él la elimina. Me dice lo de siempre, su consulta se ejecutó con éxito y me da la opción siempre de volver a ejecutar el código. En este caso ya no es necesario ejecutarlo porque ya la base de datos no existe. De hecho acá ya no aparece, ¿se fijan? Bien, si yo quisiera crear nuevamente la base de datos, esta, o crear una base de datos porque lo deseo, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Presiono nuevamente código, o sea, SQL acá arriba, ¿verdad? A eso me refiero cuando digo presionar código, y digo create, create, para los puristas del español create, para los que dicen que hablan inglés create table, ¿ya? Yo por ejemplo para el inglés soy malísimo, así que yo lo voy a decir con mi inglés machucado como se dice acá en Chile, ¿ya? Create table, ¿ya? Le doy el nombre a la tabla que quiero crear, perdón, create database. Me da con que estoy creando una tabla. Perdón. Create database, ¿ya? Y le doy el nombre a la base de datos que quiero crear. En este caso, trabajo de curso, ¿ya? Create database, ¿sí? Trabajo de curso. Presiono en continuar. Me dice su consulta se ejecutó con éxito. Me da el detalle de la consulta del código que acabo de generar. Y si yo voy acá, de nuevo tengo la tabla, la base de datos creada. ¿Se fijan? Ahora yo voy a acceder a la tabla, perdón, a la base de datos. Voy a acceder a la base de datos trabajo curso a través del comando use. Lo vamos a hacer de acá arriba para que se note el cambio, para que se vea que eso que está arriba se modificó. Vamos a presionar acá. Ahora sí. Use, trabajo de curso. Se, Recuérdense que a través del comando use yo puedo acceder a una base de datos. Veamos. Efectivamente, ahora cambió acá el nombre de la base de datos, me dice que su consulta se ejecutó con éxito, ¿verdad? Y me muestra el comando y ya estoy dentro de la base de datos llamada trabajo de curso, ¿ya? Ahora yo voy a crear una tabla, ¿ya? Antes de crear la tabla creo que es importante mostrarles esto que está acá. Voy a crear una tabla que se llame prueba usando el asistente, ¿ya? Acá. Le voy a decir que tenga 5 campos y voy a presionar en continuar. ¿Para qué? Para explicarles esto que está acá. Acá yo puedo ir generando la tabla, ¿verdad? Usando los asistentes. Nosotros lo vamos a hacer a código, pero quería aprovechar este combo box que tiene acá el PHP para un poco explicarle los tipos de datos más fundamentales con los que nosotros vamos a trabajar, ¿ya?
que es este, que se llama varchar, que es un campo de texto que almacena cadenas, ¿ya? Y cuando nosotros lo generemos tenemos que darle una longitud, ¿ya? Esa longitud puede ser desde 1 hasta 255 caracteres, ¿ya? Esta función varchar funciona muy similar a la función que tenemos, perdón, al tipo de dato que tenemos acá que se llama char, ¿ya? La función varchar y la función char funcionan de una manera bien similar. Tienen una sutil diferencia que consiste en lo siguiente. A ambas les tienes que asignar el largo con el que quieres trabajar, siempre desde 1 hasta 255 caracteres, ¿ya? La diferencia está en que, por ejemplo, en un campo char, si yo creo un campo char con una extensión de longitud de 100 caracteres, ¿ya? Y yo ingreso un carácter de 10, de un largo solamente de 10, los 90 caracteres restantes él me los va a llenar como espacios en blanco, ¿ya? A diferencia del tipo de datos varchar, eso no va a suceder. Si él tiene si el campo de tipo varchar fue definido con un largo de 100 y yo ingreso una cadena de solamente un largo de 10, solamente ese va a ser el largo que va a ocupar este tipo de datos. Por lo tanto, yo considero lo personal que es más eficiente trabajar con varchar que con el campo char. Sin embargo, es bueno que conozcan los dos, ¿ya? También vamos a trabajar con el campo, ¿verdad? De tipo date, que es el que nos permite almacenar fechas, ¿ya? Generalmente las fechas las vamos a almacenar con una función que se llama now, ¿sí? Ya la vamos a ver ahora. Lo vamos a trabajar con una función que se llama now, que lo que hace es ingresar la fecha actual en el campo, ¿ya? También vamos a trabajar mucho con los campos de tipo text, ¿ya? Este campo también nos permite ingresar cadenas, ¿ya? Sin embargo es más grande, más ilimitado. La verdad no me recuerdo cuántos son los campos que soporta, pero varios soporta cadenas bien grandes. O sea, eh, digamos, trozos de texto bastante grandes. Aquí por ejemplo, si tenemos la tabla, si vamos a la tabla artículos acá y la revisamos, podríamos decir que este campo título está definido como varchar, ¿ya? Y este campo detalle está definido como text, puesto que aquí evidentemente vamos a necesitar ingresar más de 255 caracteres. ¿Ya? A eso me refiero. También vamos a trabajar mucho con el campo integer o int, ¿sí? Que es un campo donde evidentemente lo que almacenamos son campos de tipo numéricos, ¿ya? Por ahí también vamos a trabajar con los campos big y int, que son para almacenar enteros un poco más grandes, ¿ya? Y también por ahí vamos a trabajar con los campos float, que nos permiten almacenar números decimales, ¿ya? Creo que también con esos campos yo creo que son con los que vamos a trabajar. Y por ahí los demás los vamos a ir ocupando en la medida de los desarrollos. Por ejemplo, lo que yo les decía de la diferencia entre el campo de tipo date y el campo de tipo date time. La diferencia entre uno y otro es que este solamente me almacena la fecha y el campo datatime me almacena la fecha y la hora, ¿ya? Evidentemente también tengo el campo de tipo timing, que lo que me almacena, por supuesto, es la hora, ya la hora actual del servidor. También tengo la posibilidad de ingresar años, ¿verdad? Y bueno, ahí ya los demás campos los vamos a ir utilizando en la medida que vayamos trabajando, pero más que todo esos que les acabo de mostrar ahora son con los que vamos a ir trabajando, ¿ya? Volvemos entonces a la base de datos trabajo de curso, ¿ya? Vamos a ir aquí, vamos a decir que salga por acá y que se vaya con el SQL. Vamos a decir que ingresamos un código use trabajo de curso. Imagino que esto ya lo dominamos, que es a través del comando use acceder a la base de datos, ¿ya? Les decía que íbamos a crear una tabla, ¿ya? Yo ingresé al asistente, sin embargo no lo voy a usar, ¿ya? Porque la idea mía es que aprendamos a hacerlo a código. Solamente ingresé para mostrarles un poco para aprovechar ese combo box que tiene el PHP para ver los, los tipos de datos con los que podemos ir trabajando, ¿ya? Y como es la tónica de César Cancino, vamos a generar todo a código. Por lo tanto, la tabla la vamos a generar a código también, ¿ya? Así que vamos para allá. Abrimos acá el generador de consultas y vamos a usar ahora sí el comando create table. Ahora sí, porque ahora sí vamos a crear una tabla, ¿ya? Bien,
create table, vamos a darle el nombre a la tabla que vamos a crear, en este caso se va a llamar prueba, ¿ya? Y fíjense en esto, tengo la tabla create table prueba, ¿ya? Abro y cierro paréntesis y dentro de estos paréntesis yo voy a ir ingresando cada uno de los campos separados por una coma, ¿ya? Cada uno de los campos que yo le quiera generar a esta tabla lo voy a hacer separándolos por coma, cada uno de ellos, ¿ya? El primer campo que voy a generar, si nos basamos en esta tabla que tengo acá, yo voy a crear estas dos tablas, ¿ya? Si trato de crear esa tabla, diría que tengo que crear un campo llamado ID, ¿verdad? Que es el primero. Tengo que decir que sea de tipo entero, ¿ya? Recuerden, int entero. Le voy a decir que no sea nulo, ¿ya? Not null. ¿Qué quiere decir que no sea nulo? ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros guardamos generados campos y no necesariamente los vamos utilizando siempre, ¿ya? Son campos que a veces quedan en blanco, ¿ya? Por ejemplo, yo creo un registro y ese registro no tiene la suficiente información para llenar todos los campos de la tabla, ¿ya? Pues bien, yo tengo la posibilidad de indicar de que esos campos se guarden en blanco o se guarden con un valor de tipo nulo, ¿ya? En realidad la diferencia es que yo al trabajar con campos de tipo nulo puedo filtrar con una función que tiene el MySQL que se llama isNull, ya después la vamos a ver, pero para que se entienda esa es la forma. Entonces tengo un campo de tipo ID que es entero. Aquí es fundamental que este campo de tipo ID no acepte valores nulos. ¿Por qué? Porque yo voy a usar la propiedad del MySQL para que se vaya autoincrementando de uno en uno. ¿Cómo? A través de esta propiedad auto incremento. A través del auto increment yo le digo que se vaya incrementando de uno en uno. O sea, cada vez que se genera un valor dentro perdón, cada vez que que se genere un registro dentro de la tabla, este campo llamado ID va a ir aumentando de uno en uno. ¿Ya? Es decir, el primer campo va a tener el ID 1, el segundo el 2, el tercero el 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Y finalmente le voy a decir que este campo va a ser mi primary key, o sea, mi llave primaria, que es lo que yo les decía. Si vamos a sacar la tabla de artículos, es el campo con el cual yo voy a relacionarme con otras tablas, ¿ya? Es el campo principal de la tabla, es el campo que no se va a repetir. Y acá trabajándolo de esta forma, garantizamos que no se va a repetir, ¿ya? Colocamos una coma y vamos a ir generando los demás campos. Antes quisiera hacer una aclaración que más de alguno se lo tiene que estar preguntando o pasándosele por la cabeza. Para generar llaves primarias no es necesario trabajar solamente con campos de tipo autoincrementable. Por ejemplo, si estamos creando una tabla que se llame libros, ¿ya? Si estamos creando una tabla que se llame libros, perfectamente podríamos utilizar un campo de tipo varchar en donde guardemos el ISBN del libro, ¿verdad? Y ahí estaríamos seguros que no hay dos ISBN iguales. Recuerden que cada libro se le asigna un ISBN, ¿cierto? Por lo tanto, ese campo lo podríamos utilizar como llave primaria. Por ejemplo, también para una tabla que se llame personas, podríamos crear un campo que se llame DNI o pasaporte, ¿verdad? O para Chile de root, ¿sí? Y también pasaría lo mismo, no hay dos números de pasaporte iguales, por lo tanto, eh, sucedería lo mismo. Ese campo lo podríamos utilizar como llave primaria, ya que no se nos repetiría dentro de la creación de registros de la tabla, ¿ya? Quería hacer esa aclaración. Sin embargo, yo generalmente lo que hago es a todas las tablas les genero un ID autoincrementable. Y ahí voy viendo si lo ocupo o no como llave primaria, ¿ya? Generalmente lo hago así. Entonces les decía que para colocarle más campos a mi tabla, yo los voy separando por coma, ¿ya? Le salto un espacio y ahora voy a generar el otro campo, que es este, el campo título, ¿ya? Campo título. Entonces le voy a decir, le voy a colocar el nombre del campo, ¿ya? Y le voy a decir que sea de tipo varchar. Recuerden que yo les decía que el tipo de campo varchar lo que guarda son cadenas de una longitud entre 1 y 255 caracteres. En este caso, como yo sé que son títulos ojalá, un poco largos, voy a asegurarme y voy a decirle de una vez que me guarde, que reserve el máximo de espacio de una vez, ¿ya? O sea, de 255 caracteres. Fíjense cuál es la sintaxis. Yo coloco el nombre del campo, me salto un espacio, le digo el tipo de dato,
¿sí? Y entre paréntesis le doy la longitud al tipo de dato, que en este caso él me lo exige, ¿ya? Voy a colocar una coma. Voy a generar el tercer campo que se llama detalle, ¿ya? Este es el campo que tenemos acá, que es el que en donde yo debo almacenar el detalle del artículo. Significa que acá necesito ingresar un texto largo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decirle que sea de tipo text. Y acá ya no es necesario decirle la longitud porque el tipo de campo text aguanta textos bastante largos, ¿ya? Voy a colocar una coma y voy a generar un par de campos más para explicar dos conceptos que nos van a ayudar mucho a ir entendiendo de forma más rápida y ir avanzando de forma más rápida. Voy a generar un campo que se va a llamar date, ¿sí? Fecha, perdón, que se va a llamar fecha y va a ser de tipo date, ¿ya? Y yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar con un solo campo además, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer es cuando ingresemos registros vamos a vamos a ir asignándole la función now para que se vaya guardando la fecha actual, ¿ya? Bien, acá tengo el código generado, ¿sí? Fíjense, lo que hace es el create table, fíjense, el nombre de la tabla, le vamos a cambiar el nombre, ya no vamos a decir que es la tabla prueba y va a ser la tabla artículos, ¿ya? Tiene un campo que se llama id de tipo entero, ¿ya? Oh, perdón, de tipo entero, ¿sí? Le decimos que no sea nulo, le decimos que se vaya autoincrementando de uno en uno y que se defina como clave primaria, ¿ya? Me salto una coma, ahí la tengo, genero el segundo campo que se llama título, le digo que sea de tipo varchar, ¿ya? De tipo varchar, de un largo de 255 caracteres, coma, el tercer campo que se llama detalle, que sea de tipo text, ¿ya? Coma, y el cuarto campo que en este caso es de tipo date, o sea que aquí se me va a guardar la fecha de la publicación del artículo. Presionamos en continuar. Uf, enhorabuena, no tenemos ningún error, excelente. Significa que ya tengo creada mi tabla de artículos y de hecho fíjense acá ya me apareció, ya por ejemplo si voy al combo box ya no me aparece un 0 dentro de la tabla trabajo de curso y acá me aparece el mismo nombre de esa tabla y hacia abajo me van apareciendo las distintas tablas que le voy a ir creando. ¿Se fijan? Acá con este botón yo tengo la opción de ir a examinar cuando ya haya ingresado registros y si presiono acá me muestra el detalle de la tabla que creé. ¿Se fijan? Que este campo es de tipo integer, fíjense, autoincrementable, ¿se fijan? Acá tengo el segundo campo de tipo varchar, el tercero de tipo text y el tercero de tipo date. ¿Se fijan? Vamos a crear entonces la segunda tabla, que se llama comentarios, ¿ya? En general, estos tres campos lo vamos a generar como varchar, este lo vamos a generar como text y este va a ser un integer, ya donde vamos a ir almacenando los números del artículo al cual se esté refiriendo, ¿ya? Entonces decimos create table, ¿ya? Create table, comentarios, ¿ya? Abrimos y cerramos paréntesis. Le vamos a generar un ID también, un ID de tipo entero, not null. Esto ya se hace mecánico, auto incrementable y le decimos que esta sea su llave primaria, ya, coma, necesito generar nombre, mail y teléfono, ya, entonces el segundo campo se va a llamar nombre, va a ser de tipo varchar, un nombre yo creo que con 150 caracteres está bien, correo, ese es el correo electrónico, también de tipo varchar y le vamos a decir que sea de largo 100, ya, coma, el teléfono va a ser también de tipo varchar y va a ser de tipo de un largo de 50 caracteres. De hecho, digamos que puede ser hasta de 30 caracteres un teléfono. No sé si, no creo que haya un número telefónico más largo, ¿ya? O si lo hay, bueno, ahí lo vamos agrandando, ¿ya? Y ahora tengo que crear un campo que se llame comentarios, donde el comentario puede ser largo o corto, así que no nos vamos a arriesgar y le vamos a decir que sea de tipo text.
espacio, recuerden la coma para ir indicándole que es otro campo, comentario, ¿sí? Que es donde va a ir el texto del comentario, va a ser de tipo text, coma, y aquí viene la magia. Yo voy a generar el último campo que se va a llamar id artículo, ¿ya? Y este campo va a ser de tipo entero. Por lo tanto, aquí yo voy a ir almacenando solamente valores numéricos, que en este caso van a corresponder a los IDs del artículo al cual se está refiriendo, ¿ya? Presionamos en continuar. Efectivamente ya tengo mi tabla creada, ¿ya? Aquí yo puedo ir a verla, presiono en comentarios, aquí tengo mi tabla creada. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? En el próximo video tutorial vamos a aprender a ir insertándole datos, ¿ya? Vamos a ir a aprender a modificarlos, quizás aprender a hacer un par de consultas para que... La idea mía es dedicar uno o dos videos más al tema del MySQL para ya ir derechamente a trabajar con aplicaciones dinámicas, ¿ya? Por ejemplo, acá en el SQL, en el, en el botón donde generamos las consultas, podemos utilizar este comando que se llama descript, ¿ya? Y aquí le podemos colocar el nombre de la tabla que queremos que me describa, en este caso la tabla artículos, fíjense, y él me muestra la descripción de la tabla, ¿se fijan? Interesante, ¿verdad? Pues bien, yo creo que este video tutorial lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Me extendí un poco porque creo que estos eran temas que son necesarios de ver, ¿ya? Así como en el video tutorial que viene, yo creo que igual me voy a extender un poco por motivo de que es importante que aprendamos a trabajar con esto, ¿ya? Ya sabemos crear una tabla, ya sabemos lo que es integridad referencial, ya sabemos lo que es un campo, ya estamos en condiciones de ver qué es un registro, ¿verdad? Vimos tipos de datos, ¿ya? Vimos, reitero, el concepto de integridad referencial, aprendimos por qué la tenemos que trabajar, vimos un ejemplo práctico de cómo hacerlo, vimos en detalle un poco cómo funciona PHP ya aprendimos a abrirlo. Eh, Les comento que independientemente usen Champ Server, App Server, Easy Server o lo que sea como servidor y tengan instalado PHP el software es lo mismo. El software funciona de la misma forma. Quizás, evidentemente, este software tiene varias versiones. Hay cosillas que van cambiando, no sé, aquí se agrega un par de botones, pero más que todo siempre es lo mismo. O sea, no, la lógica del software es la misma. Eh, ¿Qué más aprendimos hoy? Aprendimos a ver un poco, como les decía, la interfase de trabajo de PHP ¿ya? Aprendimos a ver algún poco de código MySQL, ¿ya? Que es muy importante. Por ejemplo, aprendimos a crear tablas, a crear bases de datos, aprendimos a crear tablas, ¿ya? A crear bases de datos, aprendimos a crear tablas con distintos tipos de datos, ¿ya? Aprendimos a borrar bases de datos, ¿ya? Lo que no vimos es borrar una tabla, pero es sencillo. Es igual que el borrar una tabla. Borrar tabla era, borrar base de datos, perdón, era drop database. Bueno, acá le colocan drop table y el nombre de la tabla que quieren borrar. Es lo mismo, ¿ya? Vimos eso, vimos los tipos de datos. Entonces ya en el próximo video tutorial vamos a aprender a insertar datos, vamos a aprender a modificarlos, ¿ya? Vamos a ver una serie de parámetros, por ejemplo la consulta where que nos permite hacer filtros en nuestras consultas y ese tipo de cosas. Para ya, yo creo que ya con eso vamos a estar en condiciones de, como les decía en un par de videos más, de ir a trabajar con aplicaciones dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que tenemos acá lo vamos a llevar a una aplicación PHP. ¿Ya? Ese va a ser nuestro primer gran desafío. Así que los invito a seguir el curso, ¿ya? Seguir el curso en mi sitio web www.cesarcancino.com, ¿ya? Agradezco como siempre todos los comentarios que me han dejado en mi web. Yo como siempre han visto que lo respondo todos. A quienes no lo responda, fíjense que hay personas a las que no les he respondido y es porque lo he tratado de hacer, pero los correos que me ingresan, lo vuelvo a mencionar, los correos que me ingresan no son válidos. Entonces cuando trato de escribirles, los correos se me devuelven. Así que ojo con eso, ¿ya? Eh, bueno, eso lo dejamos hasta acá. Ya en el video tutorial número 7 creo que seguimos viendo más código MySQL. Les habló César Cancino desde www.cesarcancino.com.
Y bueno, que pasen un feliz día. Hasta luego.